Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hemos entrado al capítulo 9 de Romanos. Ya estuvimos hablando el Shabbat anterior sobre cómo se llega a ser hijo de Dios. Hablamos del amor de Dios, hablamos de la palabra amor en hebreo, que está asociada a la idea de entregar, de dar. Y por eso hablar del amor de Dios, facilito podemos hablar la entrega de Dios. Así amó Dios al mundo que entregó, ¿cierto?, a su heredero, al poseedor de los derechos de herencia, a su propio cuerpo en sacrificio, el Corbán, que lo hemos estado hablando también en las parashá, ¿verdad? Bien, entonces hemos venido hablando que Pablo aquí comienza a hacer una distinción fundamental que muchos hoy no terminan de entender. Y la distinción es que, como lo dice el versículo 7, no por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada para ti la simiente. Entonces estábamos viendo que de la misma manera que Isaac vino al mundo, que fue no por voluntad de carne o sangre o de hombre, sino por voluntad de Dios, asimismo nosotros hoy somos constituidos herederos o hijos solo por la voluntad divina. No es por conversión a ninguna religión, no es por conversión al judaísmo, no es porque yo hago parte de la iglesia de fulano de tal. No, tiene que ser una experiencia personal directa con Dios, porque eso era lo que le decía a Nicodemo: si no eres parido de arriba, porque ni siquiera existe el verbo nacer, sino ser parido. Si no eres parido de arriba, si el cielo no te pare, tú no entras al reino de los cielos. Eso es impresionante. Y por eso Juan le decía a los fariseos de su momento: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién dijo que ustedes van a escapar? ¿Cierto? Gracias, hermano. ¿Quién dijo que ustedes van a escapar? ¿Quién dijo que los méritos de Abraham los van a proteger a ustedes? ¿De dónde sacaron eso? Eso no es más que una tradición. Y hasta el día de hoy, el judaísmo dice: por los méritos de Abraham, por los méritos de Isaac, por los méritos del rey David, escucha nuestra plegaria. ¿Qué le vamos a hacer? Los méritos de los padres no cubren a la descendencia, no los protegen, no los escapan, no los ponen a salvo. Solo los méritos de Mashiach, su sacrificio, su resurrección, confesados, y son los que te hacen a ti heredero del mundo venidero. ¿Ya? Porque muchas personas, acuérdense lo que vimos en Gálatas cuando el Padre Evangelio, muchas personas pueden salir proclamando un Jesús, pero no confesarlo en todas sus partes. Y por eso habíamos hablado del problema de la herejía de admitir que hay un Mashiach ben Yosef. Porque algunos dirán: sí, él es Mesías ben Yosef, ya eso es un problema. Porque la Escritura no menciona ningún ben Yosef por ningún lado. ¿Me explico? Y bueno, sí, es ben David, pero no resucitó tampoco. Nada, tiene que haber resucitado. Es ben David, pero no murió. O era un hombre, tampoco. Porque ya hemos demostrado muchas veces que ser humano implica ser pecador, y un hombre no puede morir por otro hombre. Así es. Así que eso está más que claro. Así que hemos llegado entonces al versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo, ¿verdad?, vendré y Sara tendrá un hijo. Sara. Es decir, que Sara era la estéril, porque fíjense que Abraham pudo engendrar con Agar. Así que el problema era Sara. Y ella tenía, llamémoslo así, un desajuste en su matriz, que ahí no había cirujano en esa época para decir: te vamos a quitar el meoma o lo que sea, sino que Dios directamente intervino en la composición de su matriz para que ella pudiese concebir, inclusive fuera del tiempo normal de la concepción. Porque no era solamente tener la matriz buena, era que ya tenía años en los que no era usual que una mujer tuviese hijos, ¿cierto? Por toda la implicación. Se imagina una viejita hoy de 80 años embarazada, con el solo pujar al momento del parto o la anestesia general, se nos pudiera ir. ¿Me explico? O sea, tratemos de imaginar hoy, yo una viejecita ya así toda débil, la ancianidad y todo, embarazada, no va a tener fuerzas para pujar, y si le pone anestesia general para una cesárea, difícilmente la aguante, ¿cierto? Y dice que había perdido la costumbre. Claro, había perdido la costumbre y todo, muchas cosas.
Y Dios sobrenaturalmente dispuso todo para que naciera Isaac de Sara. Miren que ni siquiera es como ella se lo imaginó. Ah, pero tenlo con Agar y ese cuenta como mío. No, es tuyo, por increíble que parezca. Así que este hecho histórico debe dejarnos un testimonio claro de que nuestro nacimiento, nuestro ser parido de arriba, es un acto sobrenatural. Amén. Es maravilloso, es milagroso. Por eso lo habíamos dicho en una parashá anterior, que entre nosotros debemos vernos como sagrados, como presencia de Dios que está aquí funcionando en medio de nosotros, estimándonos, respetándonos a lo sumo, ¿verdad? Con gran reverencia, como dice la Escritura, viéndonos el uno al otro como superiores a sí mismos, ¿verdad? Amén. Bien, entonces dice en el 10, y no solo esto, mas también Rivka, y ahí viene el otro ejemplo, Rivka también era estéril, duraron 20 años para poder tener un hijo. Pero ¿qué pasó? Que Isaac, 20 años orando, ahí perseverando. Él no esperaba que fuese su persistencia la que bajara la voluntad de Dios. Él simplemente siguió confesando, pidiendo por su esposa. ¿Confesando qué? Confesando que Dios es poderoso para hacer los milagros y cuando Él quiera. Confesando que Dios es soberano. Confesando o reconociendo que Dios es soberano. Para eso contradice la teoría de decreta. Sí, total. Es que imagínese usted, un patriarca 20 años orando, es que aquí no aguantamos ni siquiera 10 días a veces. 20 años, son 20 años. 20 años orando por lo mismo. ¿Ya? Aquí cualquiera se cansa. Pero es ¿por qué? ¿Por qué Isaac no se cansó? Porque él no esperaba o no tenía su confianza puesta en su clamor, sino en Dios. Él esperaba en Dios. Y si Dios decidía no darle hijo, pues bendito sea Dios, no dio. Y punto. Pero aquí a veces nos empeñamos en que mi oración tiene que bajar algo que yo quiero. ¿No? Oró ahí 20 años. Y que dice aquí que Rivka, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, ¿verdad? No habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que, miren, el propósito de Dios, conforme a la elección, fuese, no por obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que Rav Ya'avot Zahir. Miren esto es impresionante. En hebreo dice Rav Ya'avot Zahir. Dice en hebreo. Rav Ya'avot Zahir. Es una frase enigmática. No es tan sencilla como se pone aquí, el mayor servirá al menor. ¿Ya? Van a ver. Hay que analizarla desde dos puntos de vista, porque ya cuando estudiamos la Parashá de Jacob, ¿se acuerdan? Que vimos que muchas de las bendiciones que se le dieron a él no eran para él, no, ¿cierto? Sino para alguien más. Y de hecho ninguna de las bendiciones o profecías que él recibió se cumplieron en él. Solamente se iban a cumplir en Mashiach. Entonces cuando Rivka está embarazada, ella sintió un conflicto grande en su vientre, eso lo dice la Escritura, ¿no? Que los niños como que se peleaban o se apresuraban el uno frente al otro, ¿cierto? En anticiparse. Y a pesar de que había una carrera por anticiparse al nacimiento, aquí Dios decretó algo fundamental, Shalom. Decretó algo fundamental. Dijo dos cosas. La primera fue que una nación versus la otra nación se iba a afirmar. Y después dijo Rav Ya'avot Zahir. Rav Ya'avot Zahir. Por ahí va, ahora vas a ver. Esto es profundo. Resulta que ahí traducen el mayor servirá al menor, pero esa no es la forma convencional de decirlo en hebreo. Porque en hebreo cuando se va a hablar de alguien mayor de edad se usa gadol. Vamos a poner la palabra aparte. Gadol, y cuando se va a hablar de menor se usa katán. Repito, cuando se va a hablar de alguien mayor en edad se usa el gadol, y cuando se va a hablar de uno menor de edad se usa katán, que es pequeño, grande y pequeño. Eso lo podemos constatar en el relato de Yosef cuando dice mi hermano el grande y mi hermano el pequeño, o sea, katán.
pero nunca se usa Rab y Tzair, y ni siquiera este es el opuesto de este. O sea, el texto nos está queriendo decir otra cosa. Por otro lado, gramaticalmente, si ahí dijera el mayor servirá al menor, estaría expresado de otra manera, porque diría aquí la Tzair. La Tzair. ¿Por qué? Porque la preposición la o le indica para o por a, como complemento indirecto. Entonces diría Rab Yabot la Tzair, ¿cierto? Así debería decir sintácticamente, ¿cierto? Pero no aparece, y aparece Rab Yabot Tzair. Ya hemos dicho anteriormente en otras clases, por si no lo recuerdan, que la palabra Rab significa es abundante. De allí que rabino se diga Rav. Rav no es maestro, y rabino en hebreo, Rav significa es abundante. Por eso cuando decimos Rav en hebreo es como si dijéramos su excelencia, su abundancia. Sería un título honorífico. Su abundancia en cuanto a todo lo que conoce, en todo lo que sabe, ¿verdad? Entonces su abundancia, o decimos su señoría, su majestad. ¿Y rabino? Por eso, rabino es la versión castellana. Ya. Es como decimos en castellano porque deriva del arameo Rabban, o Hillel, Rabban, Ribón, pero en hebreo es Rab. No existe rabino en hebreo, existe Rab. Así es como se dice. En inglés dicen Rabbi y así sucesivamente, pero en hebreo se dice Rab. Entonces está diciendo el abundante, no vamos a decir aquí rabino, simplemente literal, el abundante servirá o trabajará pequeño. ¿Ya? El abundante trabajará pequeño. Algo así como el mayor, el reino de los cielos, o el... Será pequeño. Trabajará aquí como el el pequeño. más pequeño aquí. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces no está diciendo el mayor servirá al menor, pues entonces todo el mundo ha pensado, que como Esaú nació primero, entonces Esaú va a servir a Jacob. Va a trabajar para Jacob. Eso nunca pasó en la historia. Nunca. ¿Ya? Así que eso no se iba a cumplir en Jacob. Estaba presupuestado que se cumpliera en Mashiach. Entonces, ¿dónde vemos esto reflejado o conectado? ¿A dónde nos manda este versículo tan enigmático? Nos manda a Miqueas capítulo 5, verso 3. Vamos a buscarlo. Voy a escribir la pronunciación mientras tanto. Esto se pronuncia Rav Ya'avod Tzair, el menor, pequeño, menor en cuanto a no edad ni tamaño, sino a menor en reputación, porque este es el abundante y este es el menor. Entonces, ¿qué sinónimo tiene con Catán? No tiene sinónimo. Lo que estaba diciendo es que originalmente, si hubiese estado hablando de edades, habría dicho Gadol y Catán. ¿Qué es que lo traducen? Pues entonces el mayor servirá al menor. Pero resulta que si hubiese sido en cuanto a edades o a orden de nacimiento, el grande sería Esaú y el Catán sería Jacob. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo es que alguien que es abundante servirá pequeño. ¿Pequeño en qué? En cuanto a su apreciación. Y ahora por eso vamos a ir a Miqueas capítulo 5, verso 3. ¿Por qué estamos conectando esto? Porque ahí hay que aclarar otra cosa. Es que esto no es fácil. A ver, ¿qué vamos a aclarar ahí? ¿Quién lee Miqueas capítulo 5, verso 3? Pero los dejará hasta el tiempo... Miqueas. Sí. Entonces lee el 1, a ver. Reúnete ahora en bandas. No, ese no es, espera. Mas tú, Betel, Betú Belén, ese. mas tú, Belén, Efrata pequeña, para ser en los millares de Judá. De ti le saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. Ok, entonces cuando leemos ese versículo casi todo el mundo ha pensado que se está refiriendo a la ciudad de Belén, ¿verdad? Betú Belén Efrata pequeña para estar entre los príncipes de Judá, ¿cierto? Y resulta que ahí hay una anomalía gramatical interesantísima, porque resulta que todas las ciudades, como ciudades en hebreo, son femeninas, todas sin excepciones.
Toda ciudad es femenina en hebreo. Lo mismo que los países, todo es femenino, ¿ya? Entonces, este pronombre está en masculino. Tú no se está refiriendo a Belén como ciudad, sino a aquel que está representado en Belén, pero no es la ciudad. Y entonces a continuación dice, Beatá Beit Lehem Efrata, ¿verdad? Efrata. Luego dice, Zarir Liyot Bealufei Yehuda, y aquí les voy a explicar algo para que se vean. Esto es de mucho detalle, hermano. Dice, Beatá Beit Lehem Efrata. Zagir, miren que es la misma palabra. Zagir, ya, Zagir, dice aquí, Zagir. Liyot Bealfei Yehuda. Mimcha li yetze Moshel be-Yisrael. ¿Y qué dice luego? Betosotav Mikeden Meolam. Está diciendo, y sus salidas son desde los días de la eternidad, desde el tiempo escondido. Ahora vamos a analizar el texto. Y aparece algo que Liyot antes de Moshe. Liyot, veo aquí. Liyot Moshe, Liyot, Beatzair Liyot, Atzair Bealfei Yehuda, ¿verdad? Mimchali Yetze, Liyot Moshe Israel, ¿verdad? Así es que sale. Vamos a corregirlo, porque invertí algunas palabras aquí. Vamos a corregirlo. Permítame, lo busco el texto de hebreo acá un momento. Pero ojo, mire lo que estamos concentrándonos, la palabra Tzair. Lo que estamos viendo allá es la palabra Tzair, que es la que aparece acá en Miqueas. ¿De acuerdo? Miqueas. Ahora van a ver. Vamos a buscar el pasaje en hebreo acá para que no nos vayan a criticar que estamos citando mal el hebreo o algo. ¿Cierto? Yo lo he citado de memoria, pero parece que invertí en una palabra. Vamos a buscar el texto directamente acá y lo colocamos. Entonces en Miqueas capítulo 5, versículo, ¿verdad? 2, vamos a buscar el 5 acá. Entonces dice, Beatá, en el 5.1 en hebreo, ¿no? En hebreo. Dice, Beatá Beit Lehem Efrata, Tzair Liyot, sí, Tzair, si lo había puesto bien, pero Tzair Liyot, voy a dejar esta palabra sin vocalizar, ya le voy a explicar por qué. Bealfei Yehuda, ¿verdad? Fei Yehuda dice, Mimcha li yetze, si lo había puesto casi todo bien. Mimcha li yetze, Liyot Moshel be-Yisrael. Vamos a dejarlo hasta ahí. Después no nos cabe así. Ok. ¿Qué está pasando? Miren la traducción de ese pasaje. Dice, y tú, Beit Lehem, literalmente significa casa del pan. Y tú, casa del pan. ¿Ya? Efrata, en Efrata. O sea, sí nos está dando la orientación de dónde va a estar, de dónde va a salir, pero el énfasis no está tanto como en la ciudad de Belén, como en la persona de quien están hablando. El pequeño, el menor, no está hablando de la ciudad, no está diciendo que la ciudad sea de las más pequeñas de Judá, no. El pequeño, el menor, el tzagir, para estar en los, entonces ahí traducen en los qué? Familia, dice. En familia, ni por ahí. Familia no es. Otra versión que diga otra cosa. A ver, es que no sé por qué la Va a traducción. ser en los millares de Yehudá. Eso al menos es más literal. Resulta, presten muchísima atención. Tenemos esas 4 letras en hebreo, pero esas 4 letras se pueden leer de 2 maneras, al menos de 2 maneras posibles. Presten mucha atención. Los masoretas, que no entendían mucho la revelación de lo que eso significaba, pusieron las vocales así.
Y eso se lee alfei. Alfei, que significa miles de o millares de. ¿De acuerdo? Miles de, literalmente alfei, porque elef es 1000, alfei, miles de. El texto pierde coherencia porque dice para estar entre los miles de Yehudá. ¿Pero miles de qué? ¿De personas? ¿De ciudades? ¿De qué? Ahora llama muchísimo la atención, lean Mateo 2. Lean Mateo 2 y busquen esa misma cita y van a ver que dice diferente. Van a ver que dice diferente. ¿Por qué Mateo dice diferente? Por el copista, Mateo 2, creo que es el 6, ¿no? que le dio 2 sentidos. Sí, ¿Qué dice? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ahí usan príncipe. ¿Por qué no dice miles como el texto masorético, sino dice príncipe? ¿Por qué? Porque el escritor de Mateo no está leyendo alfei, está leyendo alufei. Alufei. Para que lo sepan. Fíjense ustedes. ¿Y Alufei es qué? Alufei es maestros de. Porque, En plural. sí, en plural. Entonces está diciendo el menor, el pequeño, para estar entre los maestros de Yehudá, de ti saldrá siendo compositor de parábolas, Moshel, en Israel. ¿Sí alcanzamos a vislumbrar la diferencia? Refiriéndose al Mesías. Claro, es impresionante, porque resulta que en griego aparece la palabra hegemusin y donde viene la palabra hegemonía, y se está refiriendo precisamente a la transmisión oral de la enseñanza, de la transmisión de la autoridad para enseñar. Entonces está diciendo el Zahir, el pequeño, el menospreciado, el de baja gama, ¿ya? Saldrá, dice, el de baja gama para estar entre los maestros, ¿ya? De Yehudá, ¿cierto? Por eso es que Mateo dice alufei, no lee alfei. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. Entonces tú captas por qué la diferencia entre Mateo y Miqueas. Porque el masoreta vocalizó. Claro, el masoreta Porque antes vocalizó. Antes de los masoretas Fue el evangelio. Fue el evangelio y no había vocales. Así es. Entonces, esta misma palabra, estas mismas 4 letricas se leen de 2 maneras. No había vocales escritas. Entonces yo podía leer alfei y el otro me decía, no se lee alfei, se lee alufei. ¿Por qué? Hombre, por esto, mira, esto es una profecía que va a mostrar que cuando Mashiach venga, va a ser despreciado por los maestros de Yehudá, y él, siendo pequeño, saldrá siendo el Moshel en Israel. Y además te digo algo, sus salidas son desde los días de la eternidad. Desde el Keden. Desde el Kedem, desde los días del tiempo escondido además. Es profundo, me explico. Entonces cuando Dios le dice la profecía a Rivka, le está diciendo que hay una elección hecha, ¿verdad? Para que en el futuro el abundante sirva pequeño. El abundante sirva pequeño. No al pequeño. No al pequeño. Ni Sí, el no. mayor sirva al menor, no. El que es abundante Va a servir pequeño. va a servir Va a ser pequeño. Disminuido. Disminuido. Salir, Es la palabra. menospreciado también. Una pregunta, hermano. Dígame. Antes de que Mateo dijera alufei, lo correcto era alfei. No, es que no se puede hablar de que uno sea correcto y el otro no. Ambos son plausibles. Solo que una lectura cobra preeminencia sobre la otra por la coherencia que le da el texto. Por la relevancia. La relevancia, claro, porque si tú pones aquí, alguien me puede decir, bueno, pero se puede leer miles de Judá, pero ¿miles de qué? ¿Miles de qué? ¿De ciudades, de pueblos, de villas, de personas? ¿Me explico? Porque entonces si llevamos el verso al que se está hablando es de Belén, Belén, pues sí, podría estar entre los miles de caseríos de Judea, pero eso es como irrelevante. ¿Me explico? Puede ser, no digo que no, puede ser. Lo curioso es que Mateo no lee miles de, sino príncipes de o maestros de.
¿Está claro? ¿Será que repetimos toda la frase en español o la copiamos? Dice, y tú, Bethlehem, casa del pan, porque casa es masculino en hebreo. Y tú, porque está en masculino, está hablando de una persona masculina, no a la ciudad. ¿Me explico? Claro, porque si estuviera hablando de la ciudad tenía que estar En el femenino. pronombre femenino. Beatz, Beat. Bethlehem, Efrata, ¿verdad? Diciendo, y tú, quien eres la casa del pan, ¿ya? En Efrata, eso sí, pues Efrata, Belén, Efrata, pequeño para estar, menor, despreciado, pequeño para estar entre los maestros de Yehudá, ¿cierto? De ti, de Efrata, ¿verdad? Para mí saldrá, siendo Moshel en Israel. ¿Me explico? De ti saldrá, de ti que eres la casa del pan, saldrá, ¿cierto? Siendo Moshel en Israel. Y sus salidas son desde la eternidad. Moisés le habíamos dicho que era gobernador. Moshel tiene dos significados, uno que es gobernador y otro compositor de parábolas. Entonces, por eso la expectativa mesiánica de que el Mesías fuera un gobernador. Y él dijo, no, es que yo no vine aquí a eso. Y lo que se identificó Jesús históricamente no fue por sus gobiernos, Sino por sino por sus parábolas. Por su servicio. Por su parábola, por su servicio. El abundante servirá pequeño. En otra parte dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y le dicen el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy como el que sirve. Amén. Amén. ¿Sí ves? Ejemplo les he dado. Dice en otra parte, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Rab Yabod Sahir. El abundante servirá pequeño. ¿Está claro? Amén. ¿Sí? Claro, tiene todo el sentido. Es profundo. Claro, tiene sentido, como dice el hermano, cuando uno lee el hebreo. Mientras no lo lee, no tiene sentido en este texto. Es correcto. No Si se no puede, fuese así, no entenderíamos no se conecta nada. para nada. No tendría que ver nada Génesis con Miqueas. Se está saltando la ciudad, no a él. Es correcto. Se estaría saltando. pues. Sí. Ahí se promete en hebreo es la venida de De ese- un menor. De un menor. Alguien menor. O sea, alguien que es abundante Eso- va a venir menor. O sea, puede decir alguien que es abundante, abundante es trabajar. Trabajar, sí. Trabajar siendo pequeño. Siendo, ok. Y nos has explicado que ese siendo pequeño es la disminución. Es correcto, ¿correcto? la disminución, el Jesús, la disminución o la autohumillación de Mashiach. Lo que en el judaísmo antiguo se le llamaba, que aquí lo dije una vez, Bitul Bamtsiut, es la anulación de la autoexistencia. Solamente Dios es reconocido como el único capaz de despojarse a sí mismo de todo ego, de toda cuestión para entregarse por la humanidad. Eso se llama así, Bitul Bamtsiut. Piensa ustedes. Bamtsiut. Vamos a escribirlo. Bitul, ¿ya? De anular, Bitul, Bamtsiut. Bamtsiut, así se llama. Anulación en la propia existencia. Bitul Bamtsiut. Pero esto casi, pues no se dice. ¿Ya? Por eso, sí se estaría saltando es a la ciudad Sí, más antes. es correcto. O el que nace está haciendo énfasis sobre Como dándole un honor a la ciudad, un ¿no? honor a la ciudad. Eso le pasaría, tú sabes, alguien dijo, una mujer salía y decía, bienaventurado la mujer Que te parió. Pero la corrige, creo que el mismo Señor. Sí, ¿Ya? claro. Creo que le dice, no recuerdo. Sí, yo sé cuál es el pasaje. Solo fue escucha la palabra de Es correcto. Exacto. ¿Ya? Entonces, como diría el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de la ciudad de Belén? ¿O es que lo está diciendo por aquel que es el pan de vida? ¿Me explico? ¿Ya? Y tú, que eres el pan de la casa del pan, la fuente del pan, ¿cierto? En Efrata será pequeño para estar entre los maestros de Yehudá. Claro, se está acercando, la hija Claro. es el Mesías. Claro. ¿Verdad? Ese Bien, nombre hermana, es el pan de vida. Claro. si ese texto en la época de Mateo está claro, ¿qué impide a nivel de lingüística el reconocimiento de ese texto como promesa de Mashiach? El que el masoreta le haya cambiado las vocales. Y entonces tuerce sentido y entonces toca lingüísticamente que el que lo lea en hebreo hoy haga una excepción y considere que Belén es masculino cuando contra todas las reglas del hebreo Belén es femenino. ¿Me explico?
Entonces eso toca torcer el idioma para que se acomode a lo que el Masoreta quiso exponer. Y ahí es donde yo vengo. ¿Será un mero error de escriba o una aplicación sistemática contra Mashiach? Intencional puede ser. Claro, en el ánimo de borrar toda profecía mesiánica, cambiemos los puntos, ahí se entiende algo, no importa si en el futuro no lo van a entender o no lo va a tener lógica, pero aquí vamos a aprovechar y vamos a decir otra cosa. ¿Ya? Pero fíjate tú, el Evangelio se escribió primero que las masoretas ponerle las vocales, así que tenemos que respetar y exaltar la lectura del Evangelio por encima de lo que el masoreta 700 años después le dio la gana de poner. ¿Sí me explico? O sea, el masoreta dijo que eran miles de, no, el Evangelio dice que es príncipe de o maestros de Yehudá. Prevalece la lectura del Evangelio. Pero hay personas que vienen malintencionadas y te dicen, pero mira, que aquí Mateo está citando Miquea y no coincide. Es que el que no está bien probablemente sea Miquea. No porque el texto hebreo esté mal, por las vocales que le pusieron. Sí, no. ¿Me explico? ¿Ya? Es por las vocales, como hicieron que sonara. Me gusta mucho, claro, me gusta mucho el ejemplo que puso el profesor Avigdor Shinan respecto a el tema de la literatura judía y la Torá. Y él hablaba de que la Torá es como una campana, dependiendo de con que tú la golpees va a dar sonidos diferentes. ¿Ya? Entonces el masoreta la golpeó con la vara de la apologética contra Mashiach y obviamente le va a dar otro sonido distinto. Pero como Mateo la golpeó con el báculo de la revelación, le muestra otra cosa diferente. Masoreta exalta a Belén. Es correcto. Él exalta al Mesías. Es correcto. ¿Está claro eso? Esta es la grandísima. Y la reforma protestante exalta al pueblo, a Belén. Es correcto. Como si fuera el verdadero epicentro de la Porque grandeza. se dejó guiar de lo que dijo el masoreta. Porque como la reforma no estudió hebreo, no se interesó en nada de esta, asumió que el masoreta usó de la verdad. Y no le interesó corregirle que acá Mateo iba luego a estar en contradicción con Miqueas. Dejó eso para generaciones futuras, pero ellos no se encargaron de eso, de que la escritura fuese coherente. ¿Sí es? Sí es. Entonces, ¿qué dio eso? Dio lugar a que hoy proliferaran muchos malintencionados que se empeñan en buscar contradicciones en la Biblia y no se dan cuenta que eso no se contradice. ¿Se es Malaquías qué? Miqueas 5:3. Perdón. En hebreo es 5:1 y en español creo que es 5:3 o 5:2. ¿Está claro esto, hermanos? Entonces vamos a regresar a Romanos. Miren que partimos de Romanos y a donde terminamos. Ok. Entonces, en Romanos Pablo cita esto, ¿verdad? Dice, y no solo en el 11, porque no habiendo nacido aún, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿ya?, permaneciese, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, Rab Ya'avot Zahir, el abundante servirá pequeño. Como está escrito, ¿verdad? A Jacob amé y a Esav no amé. Porque no existe el tema de aborrecer. Dios no puede aborrecer, porque eso sería odiar y sería pues un sentimiento del mal. Está diciendo no amé. Dígame. Bueno, entonces, ¿cómo entenderíamos este siguiente versículo de acuerdo al contexto o la hermenéutica 6 y queremos ello al 12? Son dos cosas. Una es la guía de la siguiente. Porque la primera enunciado es el abundante servirá al pequeño. Pablo estaría tomando esa figura para el Mesías. Sí, claro. Pero entonces el que sigue. Ahora a continuación dice, y para que esa profecía se cumpliese, dijo, a Jacob amé y a Esav no amé. ¿Me explico? Es decir, que la profecía de que el abundante servirá al pequeño va a venir por vía de Jacob y no por vía de Esav. ¿Me explico? Sí, porque Mashiach no desciende de Esav, desciende de Jacob. Entonces, el amor de Dios se expresó al llamar y a escoger a Jacob. ¿Qué le vamos a hacer? Por alguno de los dos tenía que seguir la simiente. ¿Me explico? Porque hasta ahora venía de a uno. Abraham nada más tuvo a Isaac, ¿cierto?
Ya luego Isaac ahora tiene 2. Ya no es igual. ¿Me explico? Aquí Dios viene y tiene que tomar una decisión, hacer una elección. ¿Por cuál de los dos bandos va a seguir transmitiéndose la simiente y la promesa? ¿Por cuál de los dos? Y lo que está destacando Pablo es que esa profecía de que el abundante servirá al pequeño iba a venir entonces por medio de Jacob, ¿cierto? Aquí, así de sencillo, no habían hecho ni bien ni mal. Es una decisión autónoma y soberana divina que determinó que fuera por Jacob. Así que ahí no cabe que la culpa, que el uno era bueno, que el otro era... No, ni cabe de que ya Dios sabía de antemano. Sí, ni cabe que antemano ya Dios sabía que Jacob se iba a permanecer. No. Es que es la profecía la que hace que Jacob sea diferente. ¿Me explico? Es el amor de Dios, repito, el que hace que Jacob sea distinto. ¿Ya? Conforme al propósito. Dice, el propósito de Dios debe permanecer por el llamado. Entonces, como ya Dios había hecho una profecía, y digo, hombre, por alguno de los dos tengo que venir yo en el futuro. ¿Por medio de cuál de los dos? Y Dios determinó que fuese a través de esa línea. Entonces dijo, a Jacob amé y a Esaf no lo amé. Entonces, ¿qué implica amar? Dar. Es decir, a Jacob le voy a dar la responsabilidad, le voy a dar la primacía, la prioridad, la diferencia, la distinción, en últimas, el testamento. Le voy a entregar el testamento a él. Por medio de él va a seguir. ¿Ya? ¿Cómo se dice? El amor viene por vía de Jacob. Claro, exacto. En pocas palabras eso. El amor viene por vía de Jacob. Porque a Jacob, amén. Simple. Sencillo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo. Dice el 14. ¿Sí, bien? Muy interesante lo que nos acabas de enseñar. Cómo de una sola frase se conecta para algo tan profundo. Claro. Para entender que esto es el cumplimiento de una profecía. Claro, de un plan, de un programa. Que demuestra un programa. Claro. Y la grandeza del Eterno. Y que no tiene que ver con lo bueno o lo malo que sea el ser humano. No tiene nada que ver con eso. Ya Dios había dicho un trazado, ya, indistintamente a Jacob, listo, va a ser por ahí. Y ahora mira lo que dice Pablo a continuación, 14. ¿Qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? Es que esto no tiene que ver con eso. Es que tú vas a tomar una decisión. Ahí no se puede hablar de injusticia. Porque lo que implicaba que viniese Mashiach debía descansar en una elección. Así que no hay injusticia. Y es que esa pregunta haga ahí porque precisamente eso es lo que piensa cualquiera. De que ya Dios está apartando al uno, está haciendo una excepción de personas. Sí, entonces pobre Saúl que Dios no lo escogió. No tiene nada que ver con eso. Es que las circunstancias, las condiciones, los requisitos del plan tenía que descansar sobre una sola persona. Entonces tenemos que decir que más que elecciones individuales aquí, se está hablando más bien de la elección del Mesías, más que los individuos que iban a ser parte. Sí, exacto. Ellos son el vehículo, ¿verdad? La elección de la que se está hablando aquí es en pro o como serviles de la profecía, ya en función de la profecía, no porque tuviese que ver allí el que uno fuera mejor que el otro ni nada. Está hablando simplemente, oye, es que llegamos a un punto de inflexión donde tiene que seguir por alguno de los dos. Una escogencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios deposita el testamento, las promesas sobre Jacob, ¿cierto? De manera paralela, el no haberlo hecho sobre Esaf, simplemente que no produjo nada. Simplemente Esaf siguió su curso natural. No es que Dios ahora lo hizo malo a él. No, es que hubiera pasado al revés. Si Dios hubiese llamado a Esaf, el malo hoy sería Jacob.
¿Me explico? Porque cualquiera de los dos era igual de malo. Acuérdese lo que venimos hablando en Romanos capítulo 3, que todos nacimos bajo pecado, que todos estamos sentenciados, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno bueno. Así que no vamos aquí a darle ningún mérito a Jacob ni nada por el estilo. Como él era el uno, pudo haber sido el otro. Así es. Entonces estamos hablando definitivamente que hay una elección divina que es servir de su propósito, no porque nosotros tengamos algún mérito allí creado o anticipado o nada por el estilo. ¿Me explico? ¿Ya? La elección de Dios se da porque es necesario. Que el elegido en sí es el Mesías, nosotros estamos pegados Claro, al elegido. es pegados a él. Hacemos parte de la elección. Es correcto, así es. Muy bien. Entonces dice, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No es injusticia, es que cualquier persona, cualquier hombre de carne y sangre tendría que haber hecho lo mismo. Bueno, ¿a quién le entrego la responsabilidad? Lo que pasa es que cuando decimos en términos humanos no pega casi, porque como seres humanos, pues por obvia razón se lo vamos a dar al que veamos el mejor. Pero antes de nacer no seríamos capaces de hacer eso. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Humanamente se hacen elecciones y nadie dice nada. Nadie dice nada. Sí. Claro. El mejor, el más destacado, el más preparado, tal, y la gente reconoce eso. Hombre, sí, Pero ¿verdad? entonces resulta que si lo hace Dios, entonces Dios es injusto. No, Sí. y aquí la dificultad es que Dios hizo una elección antes de que nacieran. Exacto, no, sí, me gusta eso y me llamaba mucho la atención es porque Pablo añade, porque no está en el texto hebreo. Claro, claro. El texto hebreo no dice que antes no habían hecho ni bien ni mal, Sí, eso sí, no lo dice, eso no lo dice. él lo saca Lo de la infiere, revelación, lo claro. infiere de la revelación que está recibiendo. De manera que es para dejar claro que la elección no está basada en ninguna obra, en méritos. ¿ya me entiendes? Claro. O alguna justicia. No está basada en que es que este le salió más bonito y a Dios le gusta lo bonito. Nada, no, nadie había visto nada, ¿cierto? Y simplemente dijo, este ya va a servir en el futuro. Y se complementa o se entiende cuando dice a Jacob, amén. ¿Ya? Fíjate tú, que en el momento de nacer se está implícito en el que Dios ahí va a depositar su amor sobre Jacob, ¿verdad? Bien, entonces dice, más, ¿qué le dice Dios a Moisés? Verso 15. Entonces aquí vuelve y cita la Torá. Mira lo que dice en hebreo, dice, Berrihamti et asher arrahem. ¿Ya? O sea, primero dice, Bejanoti et asher ahom. Amén. No, Bejanoti, vamos a ver, Bejanoti, Primero dice. sí, Bejanoti et asher ahom. Et asher ahom. ¿Ya? Et asher ahom. Bejanoti et asher ahom, Berrihanti et asher arrahem. Vamos a escribir la pronunciación. ¿Ya? Vamos a escribir la pronunciación. Bejanoti et asher ahom, para que nos aprendamos esas frasecitas claves en hebreo. Así es. Bejanoti, con tilde en la i porque se ve en futuro un becatal. Bejanoti et asher ahom. Berrihamti et asher arrahem. ¿Qué significa? Ya hemos hablado del verbo reham, o la palabra rehem, que es vientre, amor entrañable, ¿cierto? Que traduce misericordia. Traduce misericordia. Entonces, resulta que aquí es curioso y es un poco gracioso, porque creo que en todas sus versiones dice primero tendré misericordia, ¿verdad? Ajá. Y resulta que ahí no dice tendré misericordia. En hebreo dice Bejanoti, yo daré gracia al que yo le dé gracia. Y luego se dice yo amaré con amor entrañable al que yo ame. ¿Me explico? Entonces es curioso que ahí ponen tendré misericordia cuando en realidad dice gracia. Gracia. Hanoti, ahí es la palabra hen. Heit nun
que es gracia. Sí. ¿Ya? Hanoti. Hanoti. Es un verbo bueno. No, un verbo geminado. Hanan. ¿Y por qué? Ya. La raíz es- La raíz de Hanoti, Hanoti es Hanan. La raíz es Hanan. Es un verbo geminado. Hanan. esa es la raíz. Claro, dar gracia. Entonces dice, Hanoti Y la gracia y la misericordia. son dos cosas. Esta es derivada de la primera. Porque acuérdense que la gracia está ligada a la ausencia de méritos humanos. Eso por eso dice, yo daré gracia al que yo dé gracia. Es decir, voy a desconocer los méritos humanos y solamente a quien yo deposite mi llamado es que va a hacer. Y como producto de esa gracia se va a manifestar en un amor entrañable. Y yo daré, es decir, yo daré amor entrañable al que yo dé amor entrañable. Al que yo. Claro, al que yo dé amor entrañable, a Rahem. ¿Ya? Esto sale en el Salmo 103, por ejemplo. Si van al Salmo 103, Rahem entonces al fin es amor entrañable. amor entrañable. Claro, el amor entrañable. Pero siempre se dice que es misericordia. Y se traduce en misericordia, Siempre se no dice. tiene nada que ver. Léanse el Salmo 103, vamos al Salmo 103, que ahí aparece el verbo Riham y el Rahem, y lo traducen como amor del Padre. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Ahí traducen compadece. ¿Ya? Y no es compadece, es amor. Como el padre se compadece de los hijos, Siga. se compadece Hashem de los que le temen. Nada, es como ama. Que Rahema Abba al-Banim, Rehama Adonai al-Yerreab, dice en hebreo. ¿Qué verso? Que Rahem, el verso 13. ¿Ya? Mira lo que dice a continuación, que hoy porque Él conoció nuestra formación, sabe que somos polvo. ¿Ya? Entonces está diciendo que el amor entrañable, como es el de un padre por su hijo, así es el amor entrañable de Dios por sus temerosos. Hermanos, creo que usted enseñó sobre el Rahem, viene o significa también útero. Es que Rehem, el sustantivo Rehem es el útero, el vientre materno. Por eso estoy hablando de amor entrañable, ¿no? Entonces se compara, que a pesar de que es femenino, se compara el amor de Mashiach con Claro. el amor de una madre que es que lleva Incondicional. en el útero lleva a su... Claro, y pues yo lo expliqué alguna vez que inclusive en el psicoanálisis el amor de la madre está inconscientemente catalogado como incondicional, mientras que el amor paterno inconscientemente es leído como condicional. Entonces por eso hace la inversión psicológica, ¿verdad? Pone el vientre femenino asociado con el padre. Es un mensaje contra inconsciente. Claro. ¿Me explico? Porque te está diciendo, Dios te ama con un amor incondicional que tú inconscientemente no serías capaz de verlo si te fijas en tu padre terrenal. Tendrías que fijarte en tu madre terrenal. Pero Dios no es mujer, Dios es varón de guerra. Dios es hombre. ¿Me explico? Entonces está diciendo padre con vientre. No lo está haciendo hermafrodita, no lo está haciendo... Es correcto, padre con amor incondicional. ¿Me explico? Cosa que aquí apenas se pudiera percibir de las madres. En la madre. Es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la figura del padre terrenal es condicional, siempre tienes que ganarte su aprobación, siempre tienes que buscar la forma. En cambio las madres naturalmente aman, ¿ya? Entonces está atribuyéndole un amor que es contrario a nuestra inconsciencia. ¿Me explico? Entonces repito, la frase no dice tendré misericordia, la frase está diciendo yo daré gracia al que yo dé gracia, ¿ya? Y en otras palabras, yo amaré con amor entrañable al que yo ame. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? No a todos se los mete Dios en el vientre, ¿ya? O no todos los llevan el mismo. O no a todos los lleva en el Cuando vientre. dice yo daré, gracia, yo agraciaré. Si vamos a quitar el verbo dar, el verbo hanan sería yo agraciaré. más bien eso iba a preguntar de que si quitamos el verbo noten. Sí, no sale ahí, no. Aquí dice hanoti es yo agraciaré. Es más bien correcto,
yo agraciaré. Claro, yo agraciaré a quien yo agracie. A quien- el que claro. agracie. A quien yo Pero agracie. la idea es separar el verbo noten que Sí. dar y es más amplio Claro, todavía. no existe el dar ahí. Yo agraciaré al que yo agracie. Lo pongo a veces dar porque pues, en español suena un poco más fácil decirlo. Pero yo agraciaré al que yo agracie y yo amaré entrañablemente al que yo ame. Ya. Entonces, no se trata de que haya injusticia en ese proceso. Se trata de que simplemente había que tomar una decisión. Entonces tendremos que decir, bueno, él parte con la elección del Mesías. Claro, ¿Ya me entiendes? claro. Y muestre ese amor entrañable. Hacia Jacob. Ya no. Jacob para mí viene siendo la figura Sí, claro. de Mashiach, de acuerdo a lo que Claro. hemos leído. Sí. de que el mayor Claro. ya Ajá. servirá Pequeño. pequeño. Ajá. Ya me explico. Estoy tratando de no descontextualizar lo que viene. Ujú. Trato de llevar la figura de Mashiach ahí en ese pasaje. Claro. Pero lo que yo me pregunto ahora en estos pasajes, en estos contextos que vienen, vemos que viene siendo Mashiach, como decía el hermano ahora, el Mashiach viene siendo la elección Ujú. primera. Sí, claro. ¿Ya me entiendes? Claro. Nosotros seríamos como el objeto Los adoptados. o los adoptados Claro. de él. ¿Ya me Claro. explico? Pero sin O sea, duda. o como la misma manera. Es correcto, lo mismo que pasó con Isaac. De la Exacto. misma manera que Isaac. Entonces, de la misma manera también nosotros, ¿cierto? Va a ser la elección. La elección nuestra va a ser, Va a ser así. No con base en obras, no con base en mérito, no con base en extracción racial, porque por eso primeramente ha dicho no todo el que es de Israel es hijo, no todo el que es de Abraham. Va dejando claro, va dejando Claro. Entonces está aquí haciendo un énfasis en que todo viene dado por el llamado de Dios. Para que la cuestión, gracias hermano, para que la cuestión no quede reducida ni a una extracción racial, ni a una extracción cultural, ni a una extracción religiosa, ni a méritos humanos. ¿Ya? La elección no tiene nada que ver con eso. La elección es conforme al propósito que Dios en su mente tenga. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Dios tiene un diseño que nosotros no terminamos de conocer. Y con base en ese diseño, Él toma a unos, y es lo que termina hablando. Él ahora dice, a la misma masa, uno los tomó para mostrar su gloria, y a los otros los dejó para mostrar lo que es deshonroso. ¿Ya? ¿Qué era? Lo que era. Son los Ya. vasos de gracia o vasos de Claro, misericordia. ya vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a seguir avanzando. Mire lo que dice. A Moisés le dijo, yo agraciaré al que yo agracie y te amaré entrañablemente al que yo ame. Así que no es del que quiere, Sí, ¿no? ¿ya? Ni del que corre, sino de Dios quien ama entrañablemente. ¿Ya? Así que aquí no hay mérito humano. Miren que el joven rico, ¿verdad? Y siempre pongo el ejemplo. Llegó el joven rico donde el maestro, Señor, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, ya con esa pregunta estaba mal, porque el muchacho tenía que entender que no era por obras. Pero viene Jesús como para ubicarlo un poco de entrada, dice, bueno, tú conoces los mandamientos, ¿verdad? Lo que le quería decir es, sé que no lo estás observando, pero lo conoces, ¿verdad? Bien. Sí, ya todo lo guardé en mi juventud. ¿Qué más me falta? Este no sabe lo que está diciendo. Vamos a ponérsela más clara, ¿no? Dice el Mesías. Bueno, me imagino que ya tienes todo claro. Ve y vende todo lo que tienes y me sigues. Ya, le sacó a flote lo que tenía que sacar a flote, ¿verdad? Y se fue triste porque amaba el dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, no es tan cierto, porque si hubieras estado anhelando tanto la vida eterna, no te habrías tenido ningún inconveniente en No dejar. estuvieras apegado a él. Claro. Entonces vienen los discípulos y se sorprenden, Señor, pero cierto. Ay, yo preguntando qué haré. Sí. Entonces, no estaba dispuesto a pagar. Si era por obra, no estaba dispuesto a pagar. No estaba pagando, Nada. no estaba dispuesto. No estaba dispuesto. Claro, como que no consideraba que la salvación Entonces, era tan costosa. Si te hablan de obras y no están dispuestos a pagar las obras que valen. Correcto, que valen. así es. No quería pagar con todo su riqueza. No quería Con pagar. toda su riqueza. Porque llegamos al punto de la anulación de la autoexistencia. ¿Ya?
¿De acuerdo? La anulación. En este momento el muchacho tenía que renunciar a su ego, a su yo, a todo él, para que fuese Mashiach en él. Amén, así es. Pero nada, esa propiedad no está en el ser humano. Luego los apóstoles dicen, Señor, entonces si el rico no se salva, ¿quién será salvo? ¿Ya? Porque en Israel el rico era el que más méritos acumulaba porque daba más limosna, daba más ofrenda, cumplía mejor los mandamientos, traía lo de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo tenía la idea de que el rico era más justo, ¿ya? Tenía más méritos. Y Jesús le dice, lo que es, dice, ¿cuán difícil será que un rico entre en el reino de los cielos? O sea, no se está refiriendo a los ricos en general, sino todo aquel que ponga su confianza en su riqueza, o que ame más a las riquezas que a la salvación. Por su no autonegación. Es correcto, por la incapacidad de renunciar a ellas, ¿ya? Entonces no es que sea malo ser rico o sea malo tener dinero. Malo es que no seas capaz de renunciar a las riquezas. O sea, Nadie puede servir a dos señores. Malo es que pongamos, sí, como el dinero como un dios. Claro. O sea, que lo veneremos. Sí, o que no te halles sin el dinero. Nadie puede ¿Ya? servir a dos señores. Por ejemplo, es correcto, fíjense ustedes que para un judío en esa época y aún hoy es difícil en un momento dado llegar a confesar que cree en Jesús, porque eso significa muerte civil en su sinagoga. Pierde beneficios, pierde el club, pierde la cuestión, o sea, se siente el impacto económico. ¿Me explico? Lo siente. Así que en ese momento, si es un verdadero creyente, dice, no importa, vivo debajo de un puente, no importa, pero yo sé en quién he creído, si el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que me pueden quitar el club, me pueden quitar el rabino, me pueden quitar la yeshiva, me pueden quitar el apoyo del matrimonio, lo que sea, me da igual. ¿Ya? No, que ya la familia no te va a pagar la carrera, no importa, empiezo de cero otra vez. Eso es cuando tienes claro que la riqueza no tiene comparación con la salvación. ¿Me explico? ¿Ya? Eso es lo que tiene claro. Entonces, en ese momento era un testimonio evidente, ¿ya? En el que tú tenías que verte, si eras creyente de verdadero, renunciar a la riqueza, pero así, de un día para otro. ¿Ya? Entonces los apóstoles dicen, Señor, entonces ¿quién será salvo? Y le dice, lo que es imposible para los hombres, Ahora ¿ya? sí lo entiendo, claro. Para Dios es posible. ¿Qué es imposible para los hombres? Salvación. Ser salvo, negarse, renunciar, morir. Claro. Eso es Eso es lo imposible. imposible, hermano. Eso es lo imposible. Eso es lo que manifestó ese Eso. rico. No, imposible. No, ¿cómo? yo no puedo dar tanto por la salvación. Contrario Solamente, a claro. lo que hizo Saqueo. Ujú. Pero, ¿quién produjo? ¿Cuándo lo hizo? Claro. Después Claro. de haber sido Producto del amor entrañable. Es correcto. Claro. Producto Sencillo. del amor entrañable. Antes no. Cuando eso llega, compadre, eso ya. Tú renuncias Claro. a un amor. Ya, te desprendes. Es correcto. ¿Sí es? Compáralo, Claro. si lo has vivido. Sí, sí. O sea, eso es, Automáticamente. hermano, disculpe, eso es lo que yo le preguntaba ahorita fuera de cámaras, en el nacer de nuevo. Si no nacemos de Claro, nuevo, Jesús lo dijo, si no Dicho Y así, naciera- repito y reitero, no es nacer, ser parido. Ser parido. Porque no naces. Sí, Tú sí, eres nosotros no parido. nacemos, somos paridos. Eres parido de arriba. O sea que Dios definitivamente Tú tuvo que naces. haberse preñado de ti, hablando figuradamente, ¿no? Tuvo que haberse preñado de ti y parirte como hijo suyo. Por eso dice, a los que le recibieron les dio la potestad de haber sido llamados hijos de Dios. ¿Ya? y dice a los que creen, entonces que Claro, cambian el verbo. porque Dios les ha entregado el don y la fidelidad es don de Dios. Esto no es de vosotros, es don de Dios, lo dice en Efesios, ¿cierto? Por la gracia sois salvos por medio de la fidelidad, y esto no es de vosotros, es don de Dios. A vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Filipenses lo dice, ¿ya? Claro, eso es imposible, humano. Humanamente es imposible. Y yo otra Pablo lo dice en otra forma, ¿no? Dice, pero es que ¿quién fue soldado jamás en sus propias expensas? Nadie voluntariamente se va a recibir latigazos y apedreado a cuenta de qué. ¿Ya? Sería alguien loco, ¿no? Humanamente nadie hace eso. Voy a poner a predicar un mensaje que es mentira o algo por el estilo, ¿en razón de qué? ¿Ya? Nadie fue soldado a sus propias expensas. Nadie es capaz de renunciar a sí mismo por una causa que solamente él cree.
y que nadie le va a apoyar. ¿Me explico? Nadie hace eso. ¿Ya? Todo tiene un propósito. Y por eso habíamos hablado en la clase anterior que el amor era una entrega con propósito. ¿Sí se acuerdan? Así es. Porque nosotros podemos amar, pero no sabemos el propósito a veces. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Sí, uno a veces da, ¿no? El ser humano pues, tiende a dar a veces. Pero lo que no tiene claro es si eso tiene sentido, si tiene propósito. Y eso es lo que Dios enseña aquí, en su palabra a través de los mandamientos. ¿Está claro? Entonces miren, por eso dice, ahora miren lo que dice a continuación. Así que no es el que quiere ni el que corre, es de Dios, depende de Dios. Quien tiene el amor entrañable, el que da la gracia, el que llama conforme a su propósito. ¿Ya? Así que finalmente aquellos que Dios no llamó o que no depositó su gracia van a seguir un camino natural. El que venía. El que venía, el que hubieran seguido aunque Dios no existiera. Natural allí, ¿cierto? Como hijos de Adán, como hijos de la creación, de la tierra. Entonces, ¿qué dice? Entonces dice el 17, porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es profundo. Eso es la más grande humillación del ego humano, ¿no? Porque el faraón, me imagino yo, jactándose allá en Egipto de que él era hijo de los dioses y tal. Y no, pues, si tú estás ahí es por mí. Si yo quiero te quito. Daniel decía en su oración, ¿verdad? Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Así que se olvide el hombre de jactarse, es que yo soy el mejor político, yo soy el más poderoso, la mejor casta política. No, tú estás allí es por un propósito de parte de Dios. Y dice, ¿Ya? de Dios es el reino de los hombres y lo da a quien Él A quiere. quien Él quiera. Eso es impresionante. O sea, hay Daniel gente 9. que, o sea, desde el momento en que está en el vientre de la madre, puedes haber sido elegido por Dios y tenerla y nacer con la gracia de Él. No, así no, sino dependiendo del propósito que Dios haya dispuesto. Repito, no porque ya venga privilegiado. ¿Me explico? Es porque, mira lo que vimos aquí. Dios dio una profecía que luego funcionaría a través de una elección. ¿Ya? Pero no está haciendo que... Lo que yo siempre quiero aclarar es que no es que el uno, en este caso Jacob, fuese superdotado o mejor que Esaú. ¿Me explico? Simplemente van a ser parte él de un propósito de Dios versus el otro. ¿Ya? Pero no porque ya viniese de antes predestinado para eso. Y ninguno ¿Ya? nace así. Y ninguno nace así. Nadie nace así. El propósito va con ¿Ya? cimientos. Es correcto, el propósito va hilvanándose a la profecía. ¿Ya? Por eso aprovecho para aclarar, porque varias veces me han preguntado sobre lo que pasaba con los que eran llamados. Desde el vientre te conocí, desde el vientre te llamé. Se está refiriendo al propósito que iban a cumplir. Pero hay que resaltar y hay que ser enfáticos en decir que cada una de esas personas tuvo que tener un llamado personal. Una cosa es que Dios hubiese dicho, por ejemplo, Sansón, que era hijo único, tu hijo va a ser nazareno, va a ser fuerte, lo otro, eso es un propósito. Pero eso no tenía que ver, no garantizaba su salvación. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, este lo he puesto para que sea presidente de Colombia, y ser presidente de Colombia no te va a hacer salvo. ¿Me explico? Tú, cuando llegues al cargo, o después del cargo, o antes del cargo, tienes, para ser salvo, tienes que haber sido escogido por Dios. ¿Ya? ¿Me explico la diferencia? Así que una cosa es el propósito y otra cosa es la salvación, la escogencia. Piensa usted aquí, Faraón. Cualquiera puede decir, bueno, sí, Faraón fue dispuesto allí para ser el faraón de Egipto. Ese sería el propósito. Ese sería el propósito. Pero él no fue Pero salvo. no fue salvo. Se quedó ahí en el propósito. Se quedó en el propósito. Exactamente. Y los bebés que se mueren. No sabemos, ¿verdad? ¿Cuál haya de ser el futuro de ellos? No lo sabemos. ¿Ya? Hay que y los esperar. niños. No sabemos. Porque no sabemos para qué propósito nacieron. ¿Me explico? No nacieron con eso. Y sí, Pero y no sabemos si
tendrá vida eterna. No sabemos, porque habría que esperar la resurrección. Y en la resurrección sabremos qué va a ser de los niños o de los abortivos o cosas por el estilo, ¿verdad? No sabemos cómo Dios los va a tratar, porque por un lado, si yo voy a permitirme decir algo que pienso, pero esto no lo tomen como algo que sea así, es una opinión. A ver, los que nacemos en este mundo, ¿nacemos qué? Para la ira de Dios. Ojo, nacemos siendo hijos de la ira de Dios. Todo nacido en este mundo, por lo tanto, va a heredar, en principio, es la ira de Dios. No voy a hablar de castigo para que no caigan los niños como culpables, ¿verdad? Estamos hablando simplemente del no amor de Dios. Nacemos sin el amor de Dios, porque nacemos siendo hijos de ira. Pasa que la palabra ira no es muy apropiada. Ya yo he dicho varias veces que no cabe hablar de ira en Dios. Ya yo lo he dicho antes, pasa que nos extendemos, ¿cierto? Hemos hablado siempre ¿verdad? De que Dios no es que se enoje y se indigne y se irrite y todo lo demás. Hemos hablado que la palabra ira en hebreo decimos Harón Af, que significa calentura de la nariz. ¿Qué significa eso? No es que Dios se enoje, sino que es alérgico al pecado, que es otra cosa. Todos nacemos naciendo hijos de ira, es decir, hijos de la alergia, herederos de algo que es alérgico a Dios. ¿Me explico? Que le produce alergia a Dios. Hijos del pecado. Hijos del pecado. ¿Está claro? Nacemos siendo hijos del pecado. El pecado le causa alergia a Dios. Así que Dios tiene una actitud final sobre aquello que le produce alergia. O es transformarlo o simplemente eliminarlo. ¿Me explico? Y de eso llegamos acá a lo que estamos hablando. Entonces los bebés, los que nacen o los abortivos, ¿qué nacen siendo? Hijos de algo alérgico a Dios. Así que toca esperar, pero si fuese por defecto, no seguirían existiendo. ¿Me explico? Por defecto los bebés muertos o los abortivos, etcétera, por defecto no heredarían la vida eterna, porque nacen siendo hijos de algo alérgico a Dios. Por eso voy al punto, ya depende del criterio divino, de la soberanía divina, que Él determine. No, a mí me da la gana que todos los bebés que nacen siendo mis alérgicos, yo los salvo. Puede ser. O los niños de 10 años. O los niños de 10 años para abajo, lo que sea, Él tendrá un criterio. Así De es. todo mundo, ¿Ya? todo mundo Sí, ya eso se nos escapa, eso está dentro de la soberanía. Eso es de su sola potestad. Así como la elección. Como la elección. Que es de su sola potestad. Entonces fíjate tú, Faraón se determinó que le dice, yo te levanté a ti, pero eso no lo está haciendo salvo. Te levanté en ti para mostrar en ti mi poder y mi gloria y todo. ¿Eso lo hizo salvo? No. ¿Ya? Así que una cosa es el propósito divino que Dios tenga en un tiempo específico, en unas circunstancias, en un lugar. Y otra cosa es la experiencia personal de salvación que cada quien debe entender. ¿Ya? Que cada quien debe recibir. O sea, que todas las personas que nacen con un propósito o... Sí, claro, indiscutiblemente tiene que haber un propósito en cada nacimiento. Lo que pasa es que ya otra cosa es hablar de la salvación. ¿Ya? Fíjense ustedes, en este caso Faraón fue puesto para mostrar en él la potencia de Dios. Porque siendo él hijo de los dioses, el Faraón, siendo pues la más grande potencia de ese momento y todo, lo que hizo fue Dios humillarlo, ¿cierto? Decir, mira, esto todo en última, mira dónde llegó, mira cómo el hombre se corrompe con el pecado, mira cómo Satanás se aprovecha de la debilidad humana y hace un monstruo del ser humano cuando tiene dominio sobre ciertas cositas. Así que, y cómo se pone en contra mía, y cómo se rebeldiza, y mira todo lo que le pasa. Así sí, que Faraón prácticamente es una figura del ser humano. Es correcto. Faraón recoge un ícono de cualquier ser humano. ¿Ya? Es un ícono de cualquier ser humano.
Entonces, cuando ya el faraón se ha precipitado en su pecaminosidad, también incentivado y aprovechado de Satanás, porque Satanás explota la habilidad humana, ya se vive de ella, ¿cierto? Se goza, se deleita en ver al hombre caer y llevarlo a lo más bajo. Entonces, cuando ya la obra de Satanás estaba en su máxima crueldad y crudeza y todo, viene Dios y dice, bueno, llegó la hora de quitarte. Y lo quitó. Y humilló a todos sus dioses, a todo su poderío, a todos sus caballos, a todo aquello en lo que se podía gloriar. Y eso no es nada aquí delante de mí. ¿Ya? No es nada. Increíble, ¿ah? Entonces mira lo que dice. De manera que del que Él da gracia, pues da gracia. Y ahora viene aquí el otro punto, entonces que hay una mala traducción. Y al que quiere endurece. No, así no se lee. Y al que quiere deja duro. O sea que te está diciendo que por naturaleza somos duros. ¿Ya? Es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el amor entrañable de Dios el que nos ablanda. Mira que se conecta con lo que hizo el profeta: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces estaba duro. No es que Dios endurezca. Duro porque es hijo de ira. Claro, duro porque nace siendo un hijo del pecado. Hijo del pecado. ¿Sí está claro? Entonces lo que estamos mostrando aquí es que Faraón, a pesar de que tenía un propósito, no había recibido el amor de Dios, que es en Yehoshua Mashiach, para ser salvo. ¿Ya? Fíjense ustedes que esto es profundo. Entonces, dice Pablo con toda razón en el 19, entonces me dirás, ¿por qué pues? Entonces traducen se enoja. O en otros traducen inculpa. Vamos a buscar la palabra en griego. Pues, es la palabra se enoja. En el verso 19. Aquí tenemos. Dice, Heti menfete, ¿verdad? Menfete. Aquí no es enojar. ¿Por qué inculpa o señala? ¿Ya? ¿Por qué señala? Menfete, dice en griego. Menfete. Dice, Heti menfete. Tiun heti menfete. Entonces dice, ¿por qué señala, verdad? Entonces dice, porque ¿quién resistirá su voluntad? Nadie la va a resistir. ¿Ya? Nadie va a resistir su voluntad. Me pregunta, ¿pero por qué señala? Pero cuando hace la pregunta, mira que no tiene que ver con culpa ni enojo. No tiene que ver con culpa y enojo, simplemente por qué señala, o sea, por qué determina. O sea, Dios, ¿por qué? Claro, me dirá, ¿por qué Él determina algo? Dice, es que nadie se va a resistir a su voluntad. Y como Él tiene un propósito para todas las cosas, nadie se va a resistir a su voluntad. O sea, que todas estas palabras ustedes no tienen sentido de lo que originalmente dicen. Claro, porque no. Estamos hablando señalar en el sentido de determinar un propósito. Un propósito, nada tiene que ver enojar, nada tiene No, que ver culpa. no tiene nada que ver. Es que ya lo acabo de decir ahora. No se trata, porque mucha gente ha preguntado, pero si entonces Dios no escoge o Dios no me ama, ¿por qué me va a castigar? Eso es lo que se ha entendido. Eso es lo que siempre se ha entendido, ¿no? Pues entonces siempre se habla de castigo. Y no, es que esto no tiene que ver con castigo. Porque para hablar de castigo tenemos que hablar de culpa. Claro. Y para hablar de culpa, entonces, ¿de quién es la culpa? Mía no es la culpa, diría alguno. Porque la culpa es de Dios que no me llamó. Por eso es que no cabe hablar de culpa allí, ni de castigo ni nada. Simplemente determinar o señalar. ¿Ya? Porque aquí no se está hablando de que Dios va a mandar al infierno o va a castigar o algo a los que Él no escogió. ¿Me explico? Lo que vayan a recibir los impíos o los malos, lo van a recibir es por sus obras. Simple. Pero el no heredar la vida eterna no es un castigo. No es un castigo. Es producto de la no inclusión en el Salvador. Eso es otra cosa. Por eso es que no cabe hablar de culpas ni de castigos. ¿Sí me explico? Porque es que vuelvo y repito, tiene toda la lógica del mundo cuando la gente pregunta, pero yo qué culpa tengo si Dios no me llamó. Eso es lógico. Claro. No hay culpa.
¿qué culpa vas a tener? Entonces algunos terminan hablando, no, que es que entonces estamos llevando la culpa de Adán, pero sería injusto también. ¿Ya me explico? Entonces por eso todavía viene esta doctrina de los pecados generacionales, ¿ya? Porque eso se deriva de la estructura básica de que nosotros entonces morimos por culpa de Adán. Entonces hay en nuestra mente siempre este tema de la culpa, y aquí no se está hablando de culpa. Sí, en ese caso, basándonos en eso, no había, Perdón, ¿sí? basándonos en eso no había que entonces quitar el infierno. No, es que ya lo hemos hablado en la clase anterior, no sé si tú viniste o no sé. Yo decía que no todo el mundo va a heredar el infierno igual. ¿Me explico? No todo el mundo va a heredar el infierno. No, por eso, o sea, incluyendo aquellas personas que... Es que, acuérdate lo que acabo de decir, la retribución de cada quien va a ser sus obras. Así que el que vaya a lo más profundo... El castigo está determinado por sus obras. Por las obras. No por otra cosa. O sea, entonces basándonos en eso sí hay castigo, porque las que no... Pero por obras. Pero por obras. Pero no por ser inherentemente un no salvo. ¿Me explico? Ya, no por ser, no ser salvo. Ya me explico. Por no haberte elegido Dios. Claro. Ya. Una persona con haber venido ya aquí, ya es gracia de Dios por estar aquí, debe disfrutar la vida o lo que va a estar aquí, pero él no estaba aquí antes, o sea, ¿qué diferencia hay entre que ahora que muere tampoco vaya a estar? O sea, no hay, para esa persona no hay nada que reclamar. No entiendo. O sea, si esa persona no estuvo aquí antes, Ajá. antes de que Dios la trajera, por ejemplo, y ahora murió y dejó de estar, la que va a reclamar si antes no estaba. ¿Pero estaba dónde? Y entonces lo que tiene que hacer es aprovechar el tiempo que esté aquí, ya que no aprendió, aprovecharlo y disfrutarlo, que la gracia que tiene de estar aquí. Ya entiendo. La verdad, es una opinión, o sea, es algo que yo creo y considero, pero yo pienso que la ley siempre está ahí. Y está a la mano para que la gente lo aprenda, o sea, no tiene nada que ver si Dios te llama o no te llama. La ley de Dios siempre está ahí a la mano. Claro. Es como si tú mataras a alguien y no conocieras las leyes coloniales, por ejemplo. Mato a alguien, llego a la corte y no voy a decir, a mí no me pueden juzgar porque yo no conocía la ley. Claro. O sea, me parece que, al fin de cuentas, también influye mucho el hecho de que uno busque o no a Dios. Por eso, ahí vamos. El primer ejemplo donde ha dado es un buen punto. ¿Por qué? Vamos a quedarnos en la primera parte. La naturaleza humana pecaminosa resultó siendo alérgica a Dios. ¿Me explico? Estoy hablando de ese término alérgico para quitar el tema de la ira y que nos cambiemos un poco el chip, ¿no? Entonces, ahora, en virtud, por ejemplo, ¿por qué alguien mata hoy? Para poner el ejemplo tuyo. ¿Por qué es buena gente o es mala gente? Son diferentes casos. No todos los casos se juzgan iguales. Porque hay quien intentó defenderse y el tiro le salió mal y fue sin intención. Otros fueron dolosos, otros culposos, otros de otra categoría y así sucesivamente. Todo tiene una precisión, una justicia que está basada en la proporcionalidad. ¿Ya? En la proporcionalidad. En últimas, no se está juzgando la moral de la persona si es buena o es mala. Se está juzgando su obra. El hecho concreto. El hecho concreto proporcional a lo que hizo en su momento. A pesar de que no conozca la ley. Claro. ¿Y qué pasa? Que en últimas, ¿cuál es el propósito inclusive del castigo? ¿Cuál es el propósito? Rehabilitarlo y regenerarlo. Ojo, porque por eso es que ahora se está hablando del cambio de la justicia, ¿no? Que ahora el objetivo de la justicia es restaurativa, antes era punitiva, porque antes se castigaba como asumiendo que era un mal individuo y había que exterminarlo o había que quitarlo de la sociedad porque era malo. Pero ahora la cambió el derecho, la concepción, y ahora se persigue es la restauración del que cometió un injusto. Y por eso es que es tanto escándalo que mandan gente a la calle, a la casa. Claro, porque la ley no lo está viendo como alguien malo en esencia, peligroso, sino como alguien que cometió un delito. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en este caso similar, el ser humano, que aquí Dios no está juzgando
su naturaleza, sino que es producto de algo que ocurrió y que Él sabe que no lo ha llamado para su salvación. Por lo tanto, por defecto no lo va a mandar al infierno. ¿Me explico? Porque ¿cuál sería entonces el resultado de aquello? Ojo, vamos a poner este ejemplo muy claro para que me entiendan. Supongamos, asumamos este modelo. Aquí está la humanidad, va corriendo, y aquí Dios ha escogido a unos para salvación y a otros no los ha escogido. ¿Ya? ¿Será que Dios, si esta rama no escogida, supongamos que nunca hizo ningún mal, ningún delito, ningún mal, ¿tendría Dios razón para mandarlos al infierno? No. No, porque Dios no es injusto. Claro. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Ya? Entonces, si esta rama de aquí nunca delinquió, nunca hizo nada, nunca hizo, ¿por qué va a heredar el infierno? No. Se murieron. Se murieron. Ya. Se murieron. La paga del pecado es la muerte. Claro, la paga del pecado es la muerte. La muerte. Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la todos gloria de están Dios. destituidos. ¿Me explico? Entonces, otra cosa será que esta rama comience a delinquir. Comience a delinquir unos más que otros. Unos más que otros. Así que cada uno, como lo vimos en Romanos, lo vimos, el cual pagará a cada uno según su obra. Y en Apocalipsis dice que la segunda resurrección fueron sacados los libros y fueron juzgadas las obras. ¿Ya? Las obras. Pero si todos pecamos, así sea con una mentira. No, es distinto porque estamos hablando, ojo, de la infracción. Por eso en Romanos lo hablamos inclusive, que el que peca con la Torá, por medio de la Torá será juzgado, o sea, defendido. Y el que peca sin Torá será juzgado. ¿Me explico? ¿Ya? Así que nosotros hoy somos juzgados por medio de la Torá. ¿Qué tenía la Torá presupuestado para los salvos? Al Mesías. Aleluya. Así que nosotros somos juzgados por medio del Mesías. Pero los que no tienen Torá, o sea, los que no tienen promesa, ni salvador, ni abogado, ni nada, ¿quién los va a defender? ¿Sí me explico? Por eso dice, abogados tenemos para con Dios en Yehoshua. Hoy por eso dice en Romanos 8, 28, ¿quién acusará a los escogidos a los de Dios? escogidos? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque la Torá había prometido para los que fuesen escogidos a un mediador. Es que ellos no son la excepción, Claro. nosotros no somos la excepción. Claro, Lo que pasa es que Él proveyó claro. la justificación. Aquí entonces Cuando tenemos los otros viven delinquiendo, pero no tienen nadie que los justifique, que los haga justos, haga justos. ni que los prevenga de seguir delinquiendo. Hermano, disculpe, volvemos al mismo tema, ¿cierto? Si no hago nada malo y yo no soy escogido, en principio yo no tendría por qué pagar ni castigo, ni ser condenado a nada, ni ser evaluado a nada, en una óptica sana. Sí, pero eres pecador. En una óptica, para todos, la pregunta es, todos somos de la masa corrupta, a uno nos ha dado el privilegio de ser Llamados. fieles. Ajá. Y otros que no son llamados fieles, pero tienen un buen comportamiento Ajá. y se juzgan conforme a la ley. Ujú. Esas personas es la que ese grupo reclama, no me escogen a mí, no tengo Torah, Ujú. pero yo no tengo derecho a ir al infierno. Sí, No vaya. sí, no, es que no va a ir al infierno, ya lo he dicho ahora, es que no va a ir al infierno, simplemente no va a tener parte en el mundo La venidero. resurrección, claro. No Ya. hay mundo venidero. Eso Ya, es todo. ya llegó. Se murió. Básicamente es, disculpe y remato la pregunta, es la incondicionalidad de la elección. Es que vuelvo y te digo, mira, No, para terminar la idea, Ajá. como lo que se trata aquí es de la selección, por la elección divina. elección divina, ese no ha sido seleccionado Ujú. y ese reclama, y porque a mí no me Es que no va a hacer esa pregunta. Sí, Si se la hace, si es capaz de hacérsela, yo creo que es porque ya es salvo o está teniendo una experiencia. Pero es que el hombre natural no entiende las cosas de Dios ni le interesan. Para él son locura. ¿Cuánta gente atea hay en el mundo? Hay criminales y ellos aceptan la muerte como un destino. Así es. ¿Me Ya. explico? Se acabó. Mire, yo hace poco, y yo creo que si esta persona ve el vídeo va a saber que es ella. Esta persona pues tiene unas creencias ahí muy particulares. Y una vez
me sorprendió porque compartió un video de por qué no era hermosa la reencarnación, ¿ya? Y él dice, la reencarnación sería una cuestión muy triste, porque es la vida. Cada vez que nace una persona, nace una nueva forma de ver el mundo, nacen nuevas experiencias, nacen nuevas cosas, nuevos conocimientos, pero si es la misma persona la que vuelve a nacer, el mundo estaría monótono en un punto determinado, porque sería la misma persona viendo las mismas cosas, pensando igual, actuando igual, etc. Entonces, en última, el mensaje era un poco fatalista porque la persona aceptaba la muerte es parte de la vida, la gente tiene que morir, y el mensaje era en contra de la reencarnación. Pero por el otro lado decía, la muerte hay que aceptarla, ¿ya? Y el ser humano acepta la muerte, sabe que tiene que morir. Eclesiastés lo dice, los que viven saben que han de morir. Lo que pase después de la muerte solo va a ser de interés para nosotros que hemos sido llamados. A los demás no les interesa, porque saben que han de morir. Hasta ahí llegaron. Entonces lo que tendrían que hacer, ojalá lo hagan, ¿no? Es preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué voy a morir? Y si se llegan a hacer esa pregunta, ¿por qué no soy parte del mundo ¿por qué no soy parte? Yo creo que si se llegan a hacer esa pregunta, yo creo que Dios en ese momento es que los está llamando. ¿En serio? Sí, ¿En serio? Eso no viene a la Porque mente. el hombre natural no piensa en las cosas de Dios. O sea, si uno está en el camino de Dios es porque ya uno fue escogido. Claro, fuiste llamado. Estás dentro de un propósito. Estás dentro del propósito de Él. Porque si no estuvieras en el mundo, estaría... No le encontraré sentido a él. No le encontraré sentido. Oye, ¿cómo era que decía este tipo? Y que si tu vida es un martirio, mejor el suicidio. Mira, considera hasta el mundo la muerte una salida. Sí, una esperanza. El mundo considera en la muerte una salida. ¿Por qué hay eutanasia? Tanto debate. Y la gente que prefiere morirse antes que padecer un dolor. ¿Por qué? Porque ven en la muerte una solución. Hombre, mejor me muero. Un descanso. ¿Cuánta gente no se suicida? ¿Cuánta gente no se vive tratando? Y mírate algo, Freud decía que dentro de toda esta maleza humana, hablando humanamente, en la teoría de psicoanálisis terminó concluyendo, lo que se puede concluir de todo esto es que el hombre procura su propia destrucción. ¿Ya? En el fondo, el hombre tiene un vicio de autodestruirse. De autodestruirse. Claro, mire, ustedes conocen el famoso cantante este que tanto le cantaba la vida, que la vida es hermosa, que la vida, y se mató a punta de vicio. ¿Ya? Y tanto que cantaba bonito a la vida, ¿no? Claro. Y la vida es hermosa, esta vida que yo tengo, ojalá fuera bendita, no sé qué, y metiendo vicio, matándose. Y cantaba hermoso, ¿no? Cantaba una cuestión, pero matándose. Porque el hombre, repito, en el fondo de la conclusión, es enemigo de sí mismo. El hombre procura su autodestrucción de cualquier forma. Y me da risa para terminar una frase de estas que ponen en Facebook a veces, y el gato enamorado se volvió a enamorar porque algo se tiene que morir uno. Así sea de amor. Ya, porque de algo se tiene que morir uno. Entonces miren, repito. Yo pienso respetuosamente que quien hace la pregunta de que ya ha sido elegido, así no muestra obras de fidelidad, en principio podríamos decir que tiene temor de Dios. Hay que verlo, por eso es el fruto. Aun cuando no tenga muchos frutos, sino que sea un ciudadano pasivo de este mundo, que hace el mínimo, no es antitorá, pero hace el mínimo. Lo que pasa es que reconoce la grandeza de Dios. Pero no es tan fácil, por eso Dios no dejó toda la subjetividad y por eso puso los 3 parámetros fundamentales. Oye, tienes que dejar la idolatría, la inmoralidad sexual, el homicidio. Pero eso arranca. Pero eso en el nuevo pacto. Por eso, y es que en la antigüedad fue así, siempre. Si no, los amigos de Daniel se hubieran arrodillado ante la imagen. ¿Me explico? Sí, evidente. Claro, hay un fruto
básico, mínimo, por el cual tú puedes decir, hombre, esta persona ha sido apartada. José, no había Torah. José estaba allá en Egipto, no había sido dada la Torah, vino en un cuarto súper secreto allá refundido, la mujer seduciendo, dijo, no, yo no puedo pecar delante de Dios. Claro, y un temor. Ya. Por eso, Ahí está. La pregunta es, repito, concreta. Los ciudadanos del mundo, de este globo terráqueo, los que tienen temor de Dios, reconocen la existencia sin tener fruto para No existe eso, repito, es que reconocer, cuando tú dices reconocer el temor de Dios o la existencia de Dios, tiene que desembocar necesariamente en esos tres frutos. No puede haber alguien que diga, tengo temor de Dios, reconozco que Dios existe y practique alguna de esas tres cosas. No nos podemos engañar. Entonces, no nos engañemos. A donde yo quiero pretender es que la gente no va a ser condenada porque haya sido seleccionado o no, sino por sus obras. Sí, entonces claro. significaría eso, lo daremos en otra charla, que eso convalidaría que el hombre se justificaría por obras. Y ahí abrimos una puerta. No pretendo responder la obra. No, es que no se va a justificar nunca porque ya lo hemos dicho que por obras nadie en eso se todo, hermano, créame que el ejercicio es simplemente para aprender. Tengo toda la vocación para aprender. Simplemente que me llama la atención y quizás en otra charla, en otra enseñanza la haremos. Pero como usted dice que la gente no va a ser condenada porque no crea, la gente no cree, si no fui seleccionado no sabía. Si no fuiste, es que no lo vas a saber. Primero no lo vas a saber. Va a morir y va a morir sin saberlo. Ya, sencillo. Pero ya, por ese lado va a morir tranquilo. Mucha gente desconoce a Dios, pero de alguna manera eso implica que es enemigo de Dios, pero sus obras no son perversas en el sentido de hacer obras de maldad. ¿Qué he dicho yo? Dios va a pagar a cada uno según su obra. Sea buena o sea mala. Entonces Dios terminamos convalidando la teoría de que hay que hacer obras para que Dios pague según sus obras. Es que ahí vamos. Resulta que la vida eterna no depende de las obras. Por eso. Lo que va a ocurrir con esta rama no elegida que hizo buenas obras, es el simplemente que Dios le otorgue un mejor descanso, un mejor final. Eso es todo. ¿Ya? Una santa extinción, como lo he dicho yo a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a comprobar en el fondo es que cada ser humano ha cometido algo digno de un justo castigo. Lo que va a hacer Dios es simplemente como un cruce de cuentas, ¿no? Un cruce de cuentas. Va a decir, usted hizo esto, pero hizo por acá esto otro. Porque es que no hay, como dice Eclesiastés, no hay un hombre justo que nunca peque. No lo hay. No hay hombre justo que nunca peque. Por lo tanto, por defecto, en virtud de este sistema, por ser esclavo de Satanás, por siervo de Satanás o no, vamos a haber cometido un pecado. Que eso no significa ir al infierno, está bien, pero porque todavía no conocemos cuáles son los castigos que Dios va a dar. ¿Ya? Entonces, toda obra buena que haya hecho una persona en este mundo, en el mundo venidero, Dios la va a compensar, pero no va a heredar la vida eterna. No la va a heredar, o sea, por obras no. Por eso es que la justificación no es por obra. Que no se piense entonces que uno es escogido, tiene la posibilidad de alcanzar la salvación por obras. No, es que no puede. No va a poder. ¿Cómo va a pagar Dios esas obras buenas? Todavía no lo sabemos. Una cosa es la recompensa, otra cosa es la retribución que Dios vaya a dar. No sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Si le va a extender los días, porque acuérdese que hay un tema muy delicado, muy difícil, que es lo que va a ocurrir en este mundo cuando el Mesías venga en los 1000 años. Porque aquí va a haber gente, ¿ya? Va a haber gente aquí, ¿cierto? Que va a estar conviviendo junto con nosotros. ¿Qué va a hacer de esas personas? No lo sabemos. Hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección. Todavía desconocemos muchas cosas, pero tenemos líneas fundamentales que es la que estamos hablando hoy. Cada quien va a ser juzgado según sus obras, va a ser retribuido según sus obras, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por gracia, es por el que llama, es por el que da misericordia, es por el que adopta por hijo y no por obras. ¿Está claro? Amén. Que esta persona antes de morirse, Dios, voy a ser muy ilustrativo, muy pedagógico. Supongamos, esto me va a perdonar lo que voy a decir. Las obras buenas de fulano de tal, nunca le hizo daño a nadie, fue un animalista, un ecologista. Oye, te voy a conceder unas vacaciones por última vez allá en Hawái, en Bora Bora, para que te deleites allá a la vista con todos los animalitos. Eso puede ser un pago de su obra.
Te voy a conceder 200 días viviendo con todos los animales para que te deleites con todos los animales que cuidaste. Y luego se muere y ya. Eso puede ser la retribución de su buena obra. Ya, sencillo. Si una persona ayudó a los niños, a los enfermos, a los leprosos, listo, te voy a conceder que vayas a visitar a todos los niños del mundo antes de que te mueras. Y eso no se consideraría como un término medio. O sea, no, ni salvación ni no, porque al final muere. O sea, es que aquí acordémonos que el punto final nuestro es la vida eterna. Dice, ahora el fruto de vuestra salvación es la santificación y como fin la vida eterna. Que no hay purgatorio. Así que no hay término medio, ¿ya? Porque en últimas van a haber o vivos o muertos. ¿Está claro? No va a haber términos medios, porque una extensión de vida o una retribución de obras no va a significar ni vivir eternamente ni ser salvo. Así es. Dios va a pagar a cada quien según su obra, así que esperemos el día del pago. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy, así que la próxima continuamos con este tema interesante. Shabbat Shalom.